Bueno, vamos a comenzar ya. Buenos días a todos y a todas los presentes. Gracias por participar de este evento. Esto, pues como se anunció, es una serie de actividades que se van a estar realizando bajo el nombre de Seminario de Derecho Público en Puerto Rico. Y la idea es pues poder tener varios miércoles al mes por la mañana la oportunidad de poder compartir con algún invitado que precisamente pues, pueda compartir con nosotros sobre temas que son de relevancia en asuntos de derecho y gobierno. Eh, pues esta es la primera sesión que tenemos, y la idea era pues poder comenzar con un buen tema, con un buen invitado, y en ese sentido pues le estoy muy agradecido al honorable Domingo Emanueli, nuevo secretario de Justicia de Puerto Rico, que haya tenido la gentileza de aceptar la invitación de poder entonces compartir con nosotros en la mañana de hoy. Él es un egresado de la Universidad de Puerto Rico, tanto en bachillerato como en el Juris Doctor, y la verdad es que uno podría decir, ¿verdad?, con bastante satisfacción, que el anuncio de su designación pues, fue acogido con bastante beneplácito en términos de la comunidad legal y en general en el país, porque es una persona que lleva pues, sobre 40 años de práctica en la profesión, particularmente en litigio, y siempre ha mantenido pues, una presencia en términos de la discusión pública en el país. Y dar ese paso al frente en términos de estar dispuesto a dialogar en la opinión pública sobre lo que es relevante, pues es totalmente consistente con haber dado un paso de haber aceptado la encomienda por parte del gobernador. Así que la idea es pues que tengamos la oportunidad de poder compartir con el secretario. El formato es que el secretario pues va a hacer una breve exposición y entonces pues pasamos a tratar de atender unos temas puntuales. Hay unas preguntas clásicas que siempre están presentes con el Departamento de Justicia. Vamos a atender varias de esas, pero otras pues iremos un poco sobre algunos de los renglones que corresponden también con algunas pues, de las oficinas y de las funciones básicas del Departamento de Justicia. El formato, pues le pido, si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat y yo voy entonces pues un poco recogiéndola y la identifico para que el secretario pueda ir atendiéndola. Y esperamos estar aquí por lo menos 1 hora y media. Le paso ahora eh, el turno al señor secretario. Luis Muñoz Argüelles, Ernesto Chiesa e Irán Meléndez Huarbe. Para mí es un honor, así como también muy buenos días a los distinguidos y distinguidas estudiantes que nos están acompañando en esta cátedra y en esta presentación. Para mí es un orgullo que haya sido invitado. Esta es mi primera apariencia en un foro de esta magnitud y me enorgullece que sea la Facultad de Derecho de la cual yo me gradué en el 1977. ¿Cómo yo llegué aquí? Posiblemente se estarán preguntando. Yo fui un abogado postulante toda mi vida. Cuando yo comencé a trabajar, tan pronto cogí la rivalidad y gracias a Dios la pasé, tuve la oportunidad de que tenía una oferta en San Juan en un bufete, en aquel momento era Roy Cohen, que se dedicaba a laborar, y luego
me aparece una oferta de trabajo en Arecibo con el licenciado Manuel Martín Pierre, donde el ingreso que se me ofrecía en aquel momento eran muchos, $300 menos mensuales. Sin embargo, es un ejercicio que yo hice y dije, yo quiero ser un abogado que vaya aprendiendo poco a poco de todo. Pues tuve un año con el licenciado Manuel Martínez Pierre, aprendí muchísimo en todas las áreas. Por lo menos para aquella época yo entendí que era muchísimo porque me expuso a muchos casos de diversa naturaleza. Y entonces luego pues comencé mi propia práctica. Yo vi desde un cambio de nombre hasta un asesinato en primer grado. Vi casos por jurado, vi casos por tribunal de derecho. Luego concentré mi práctica en el área civil, mayormente en litigio. Y siempre pues he tratado de llevar una práctica, o sea, aunque intensa, respetando tanto al litigante de la otra parte como a la representación legal, porque yo creo que lo más importante del derecho es que uno ejerza la profesión de una forma que vele por los derechos de sus clientes, pero siempre manteniéndose dentro de un decoro hacia los compañeros y hacia el tribunal. Pues, mi vida pues transcurrió de esa forma hasta que en el año 2000 corrí para presidente del Colegio de Abogados, perdí, pero siempre me mantuve unido a lo que para mí siempre es y será el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, que lo llevo en el corazón y siempre estoy disponible. De hecho, cuando me nombraron secretario, la primera llamada que yo hice fue a la señora presidente del Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico para pedirle una cita, la cual ella me concedió. Siendo eso así, pues en el año 2003, perdón, el licenciado David Noriega Rodríguez, que en paz descanse, me llamó por teléfono para invitarme a participar en un programa. Y yo, cuando recibo esa llamada, pues yo, siendo de David Noriega, pues yo le contesto que sí, de momento que está disponible, pero de momento pienso a pensar, digo, pero ven acá, si yo en mi vida no he analizado nada. Entonces, cojo el teléfono nuevo para atrás y lo llamo y le digo, mire, licenciado, hay un problemita, a mí me gustó la idea, lo que pasa es que yo nunca he analizado. Y su contestación fue la siguiente. Es cuestión de que tú vas a tener un amarre al micrófono por mes y medio a dos meses. Pero lo más importante es que tú trabajes con la verdad. Porque cuando tú trabajas con la verdad, se te va a hacer más fácil analizar. Y eso, que parecía ser un ejercicio técnico, pues dio un giro en términos de que cada vez que se trataba de analizar unas controversias, aunque uno pudiera tener, o sea, como todos tenemos una formación ideológica, social, diferente a otras personas o a los componentes del grupo, yo siempre trataba, y todos nosotros tratábamos, de zafarnos de esos amarres. Y eso me enseñó muchísimo. Y me fue llevando por distintas ramas cuando en algún momento el hoy gobernador Pedro Pierluisi me invitó a que yo participara en un comité de búsqueda de talento. Y yo empecé en esa búsqueda de talento. Lo que yo no sabía era que en algún momento dado, luego de yo haberle, luego de las elecciones, luego de yo haberle hecho unas recomendaciones, pues me pidió que si yo podía ser secretario de justicia. Y créame, yo no pensaba que decirle que no a una solicitud de nombramiento iba a ser tan difícil, porque me la pidió una persona, número uno, que yo respeto, admiro, y que era un momento difícil para el país. Difícil para el país porque el país, yo creo que en estas elecciones, lo que se reflejó en el resultado es un indicio de que el país está dividido. Mucha gente dice roto en canto, pero yo está dividido. Y yo no sé si, yo no puedo catalogar lo que sea malo, posiblemente es una oportunidad para crecer. Pero yo, cuando yo vi esa composición, yo dije, mira, yo no tengo ningún tipo de amarre y ningún tipo de controversia para trabajar como secretario de justicia con una legislatura de esa forma, formada en esa forma. Y le dije que sí, luego de consultar con mi familia, especialmente con mi esposa.
Y aquí estamos. Yo dije unas palabras y las siempre las voy a repetir, que yo prefiero perder mi título que mi dignidad. Estas posiciones no son fáciles, no son, son complicadas, pero cuando uno tiene siempre a la mano, cerca de la mano, el botón de salida, pues uno sabe que uno tiene la libertad de actuar. Y consciente de que las decisiones que uno va a tomar en algún momento van a ser simpáticas, en otros momentos no van a ser simpáticas y uno tiene que prepararse para eso. Lo importante es que, aunque uno no tenga toga, uno sepa que el chaquetón de secretario de Justicia hay momentos que es más pesado que otros. Pero uno de esa manera siempre actuar. Y hemos tratado y vamos a tratar de darle una completa apertura a nuestra oficina. Nuestra oficina está abierta. Aquí vienen distintos empleados y funcionarios del departamento. Muchos me dicen, mira, yo nunca había entrado a la oficina de secretario, pues están entrando ahora. Hay personas que entran por lo menos semanalmente 10 y 15 veces. Y hay veces que yo bajo abajo. Número uno, para conocer a los empleados. Y segundo, porque un papel en el Departamento de Justicia, y presumo yo que en otro departamento se tarda mucho más en lo que uno lo manda a buscar por los trámites burocráticos, que si uno baja y dice, mira, estoy esperando tal cosa, me puede adelantar esto, obviamente se hace el trámite y uno lo recibe. Y eso es lo que yo creo que sea un nuevo Departamento de Justicia. Para eso yo he esbozado varias ideas y lo más importante es la discreción que tienen que tener los fiscales de sala. Esa discreción no se quitó hace 10 años. Esa discreción se comenzó a quitar en la década de los 80, a finales del 80, por distinguidos exsecretarios, por las razones que fuera, pero entonces los fiscales se vieron amarrando. Entonces, ahora más que nunca, y sobre todo con el caso de Luciana, o sea, ese caso hace que el fiscal tenga tenga que tener mucha independencia de criterio, porque si no se le van a inundar las salas a los jueces y van a haber muchos problemas. Y yo creo que lo más importante, y se lo digo yo como litigante, es que cuando usted entre a ver un juicio, usted sepa que independientemente del resultado de ese juicio, si usted se ha preparado y usted lo ha hecho bien, usted tiene que ser compensado. No es con un veredicto favorable o no, es con el respeto de las personas que están viendo ese caso, ya sea el juez o la misma parte. Y eso es lo más difícil, pero cuando usted entra a un caso en el ámbito criminal con una independencia de criterio, con una seguridad de que si usted lo ha hecho bien, usted no va a recibir ningún tipo de reprimenda de su jefe o del secretario del departamento, pues eso le da más fortaleza. Y sobre esos aspectos vamos a trabajar y queremos trabajar, obviamente, reconociendo que nosotros somos el secretario del Departamento de Justicia y que este departamento tiene varias funciones. Número uno, procesar las personas que cometen delitos. Número dos, eh, salvaguardar y ver por las reclamaciones civiles que se llevan a cabo y las reclamaciones que se llevan a cabo contra el Estado. Y lo más importante, o por lo menos de las cosas más importantes, es salvaguardar los derechos de todos los acusados. Eso no quiere decir que nosotros nos convirtamos en abogados de los acusados. Eso quiere decir que nosotros vamos a convertirnos en un detente para evitar que personas inocentes o estén en la cárcel o vayan a ser procesados. Obviamente, siempre respetando el trámite legal que se esté llevando a cabo. ¿Ves? Porque nosotros no somos quien para meternos en un trámite legal a intervenir con un trámite legal. Pero sí, yo le he prometido al pueblo que vamos a ser transparentes en términos de explicar lo que está pasando. Hemos ya en nuestra corta presencia en el departamento, hemos emitido ya 2 comunicados de prensa en referencia a 2 investigaciones que se están llevando a cabo por la Unidad de Integridad Pública, y en los 2 se ha determinado que una recomendación de que no se asigne un FEI, y lo hemos dicho públicamente, y han sido personas pertenecientes a un partido distinto
al gobernador que me nombró a mí. Así que yo quiero que la gente pueda pensar que cuando yo salga por esa puerta, en el término que sea, la gente pueda decir por lo menos que por aquí pasó un hombre decente. Eso es lo único que yo pretendo, obviamente, a pesar de que quiero hacer muchas cosas. Pero si yo me voy con eso y con que esto mejore, la imagen del departamento mejore, porque créeme, aquí hay mucha gente buena, gente que trabaja. Y ves que yo salgo aquí a las 6:30 de la mañana, de la tarde, y veo gente todavía trabajando aquí, empleados que no cobran horas extras, personas que están trabajando y laborando por su amor que tienen. Y sobre eso, pues, me siento orgulloso de verdad. O sea, y me levanto algunas veces, me acuesto algunas veces pensando en los problemas, levanto con un par de problemas más, pero siempre orgulloso. Y se lo digo sinceramente, me siento orgulloso de ser secretario de Justicia de Puerto Rico. Estamos abiertos a preguntas de ustedes. Sí, me escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente, profesor. Sí, secretario, sobre el tema de, vamos tal vez a hablar un poco más sobre el tema del Ministerio Público y lo que habla de la División de Integridad Pública y los casos de corrupción. En el caso del Ministerio Público, hay un dato, ¿verdad?, que se lleva diciendo en los pasados años que el nivel o sea, la cantidad de procesos criminales que se están llevando en los tribunales, ha habido una reducción, que hay menos actividad en las salas de lo criminal que lo que había antes. O sea, de parte del departamento, ¿qué significa eso? O sea, algo que usted esté viendo en términos de que tal vez requiere entonces, o sea, un reenfoque, o es simplemente se están radicando los casos que hay para erradicar. ¿Cómo incide eso, por ejemplo, en el tema de que haya por ejemplo, que haya más fiscales? O sea, más fiscales, pero sin embargo ha habido una reducción en la presentación de casos. Un poco para hablar sobre eso, porque uno de los temas es pues, la cantidad de recursos que tiene el departamento, ¿verdad? Que tanto en lo civil como en lo criminal pues se discute mucho. Pero quería empezar un poco tal vez abundando sobre eso en el caso del Ministerio Público. Cómo no, en el caso del departamento, ahora mismo hay una baja de 59 fiscales y procuradores, que son las personas que juzgan a mayores y a personas menores. Y en muchas ocasiones se debe a que muchas agencias piden en destaque a fiscales y se le había estado concediendo. Entonces tenemos fiscales en otras agencias que no, tienen que, no están en agencias que no están relacionadas nada con, en la gran mayoría, con el procesamiento de personas. Pero aún así ahora, como dije anteriormente, se identificó un sobrante y estamos solicitando que se nombren cerca de 46 empleados más, incluyendo fiscales y procuradores, abogados, fiscales y procuradores. Dicho eso, tengo que decir lo siguiente, hay una realidad y es que la intervención, o sea, el proceso criminal tiene tres procesos, que es la intervención de la Policía de Puerto Rico, luego pues en un momento dado, ya sea dentro de la misma intervención de la policía y luego posterior a la intervención de la policía, entra la Fiscalía, el Departamento de Justicia y luego sigue la intervención del sistema judicial, ya con la policía y con el sistema de justicia. Hay una realidad, aquí en Puerto Rico hay mucho menos policías y los casos en que se están interviniendo son mucho menos. O sea, la gente habla de que, mira, que las convicciones en Puerto Rico son distintas a Estados Unidos. No hay tanta diferencia. Las convicciones en Puerto Rico están picando cerca del 88 a 90%. O sea, el problema no es la convicción, el problema es el que se logre capturar, o sea, se logre apresar a las personas que cometen delitos. Ahí es que está el problema. Y ese es un problema, o sea, que tiene varias ramificaciones, pero mayormente es la falta de policía y sobre todo que antes se estaban viendo muchos casos de sustancias controladas. O sea, antes el pan de cada día era los casos de sustancias controladas y por alguna razón, desde hace ya bastante tiempo, la Policía de Puerto Rico ha decidido intervenir menos con el tipo de posesión de sustancias controladas, con otras áreas.
Y están los delitos, obviamente, que son de asesinato y eso, pues que por lo menos en enero que yo empecé, prácticamente me inauguraron con una jafa de asesinato, pues hasta ahora todos ellos se han esclarecido y se ha logrado por lo menos el que se llevan a los tribunales, porque se han arrestado la gran mayoría de ellos. Pero sí, el problema que se ve mayormente, se lo digo profesor, no es tanto el que se procesen. El problema mayor es que cuenta con los recursos para poderlos arrestar o poder llevar a cabo una investigación completa. Y eso mayormente le recae a la Policía de Puerto Rico. En el tema ya cuando mencionaba lo de integridad pública, obviamente ya estamos entrando ahí en temas de corrupción y que es una de las cosas, ¿verdad? Que mayor discusión genera en el país en términos de el Departamento de Justicia, el rol también de Fiscalía Federal. En el caso, y vamos directamente, ¿verdad? Al tema del panel del FEI. Y ahí, ¿verdad? Me parece que usted pues ya ha anunciado, ¿verdad? La posición en términos de favorecer la permanencia del panel, porque una de las cosas que se ha discutido es si el panel no debe existir. Asumiendo entonces que la postura es la permanencia del panel, pues eso tampoco, ¿verdad? Debe concluir la discusión, porque hay un tema de diseño. Y, por ejemplo, en el caso del panel del FEI, la realidad es que el panel que tenemos hoy día en el 2021, uno podría decir que es diferente al que se creó al principio. Al principio era un poco la idea de que, primero, el FEI era, o sea, el panel era independiente del gobernador y del Departamento de Justicia. El fiscal era independiente del panel. Y el panel realmente era pues unos ex jueces que los llamaban cuando llegaba un referido, examinaban el referido, nombraban un FEI y ese FEI trabajaba con un equipo. Hoy día eso ha cambiado, o sea, de repente, por ejemplo, en la década del 2000 se enmendó la ley para que las alegaciones preacordadas, el FEI tuviera que acordarlas tuviera que tener el visto bueno del panel. De repente el panel adquirió una función de supervisión. Los miembros estaban al principio 3 años, eran los nombramientos. Lo cambiamos hace par de años a nombramientos de 10 años. Entonces se ha convertido en todo un andamiaje que por un lado uno dice, bueno, le ha dado más fortaleza, pero por otro lado lo ha expuesto mucho más. Y ya vemos los pasados años todas las controversias que hubo. Así que le pregunto en términos del el diseño del panel, porque uno puede estar de acuerdo, pero pueden haber diferentes maneras. O sea, ¿le parece que como funciona ahora está bien o debe tal vez, hay espacio para discusión? Sí, bueno, déjame, para comenzar, debo comenzar con la aseveración de que la facultad de moderar o de cambiar o de dejar sin efecto la legislación sobre el panel de FEI recae obviamente en las ramas legislativas y en el señor gobernador. O sea, dicho eso, yo entiendo que ahora mismo, ahora mismo hay presentado un proyecto, creo que fue el proyecto número 1 por el presidente Senado Dalmau, a los efectos de variar o por lo menos eliminar la oficina del FEI. Me imagino, y hay varias visiones de los distintos senadores y representantes sobre el panel de FEI. Lo que yo entiendo y quiero expresarlo es lo siguiente. Usted como secretario de Justicia puede tener la mejor buena fe y la mejor imparcialidad para juzgar a la persona que se le presente y se le lleve por acto de corrupción. Pero la percepción que hay afuera sobre cómo podría ser independiente un secretario de Justicia cuando se trata de personas de su propio partido o del partido del gobernador que lo nombró, ha creado un malestar desde hace tiempo, que por eso es que nace la oficina del panel de FEI. ¿Qué sucede? Como usted muy bien dice, profesor Vázquez, a través de los años, lo que comenzó como un panel independiente con que se nombraban unos fiscales especiales, se podría decir que se ha convertido en un mini departamento de justicia con la capacidad de, obviamente, ir por encima de la recomendación que hace el Departamento de Justicia.
Y me imagino que los señores senadores y la señora senadora y los representantes y las representantes podrán y van a entrar sobre ese particular, porque me parece a mí que la figura de un ente independiente para que juzgue la conducta de los funcionarios públicos que se rigen por la ley, eso yo creo que es importantísimo que se mantenga. Ahora, ¿qué salvaguardas se le van a colocar o cómo se van a escoger esos fiscales especiales? Yo creo que por ahí es que podría llegar la legislación, que hay quien prefiere que sea de un comité evaluador que le recomiende o al secretario de Justicia o al mismo panel del FEI. Mira, nosotros tenemos esta lista, de ahí escoge alguno o viceversa. Esas son cosas que van a cambiar. Yo sí les puedo decir a todos ustedes que me parece a mí que hay unos elementos como que el uno recibir una querella anónima de por sí, que ahora se permite, eso de por sí pues tiende a crear o sea, un malestar en la persona que va a pasar juicio sobre eso, o debería tener un malestar. Y otro aspecto más es que hay ocasiones en que el tiempo que se le da al Departamento de Justicia para juzgar y para evaluar un caso no es lo suficiente. O sea, hay casos que en 90 días y con las prórrogas de 90 días tú puedes llegar a una evaluación, pero para que sea, hay veces que se requiere un tiempo mayor y en ese aspecto hay que crear como un balance, tanto en el tiempo que va a tener el panel como el tiempo que va a tener el Departamento de Justicia. Yo le puedo decir a ustedes que yo tengo una relación muy buena con los miembros del panel, porque también pues, le pedí una visita de cortesía, porque las relaciones anteriormente entre el departamento y ese panel no eran las mejores. Pero obviamente, dentro del entendido que nosotros hacemos nuestro trabajo, respetamos el suyo, pero también vamos a exigir que se respete el nuestro. Y si reconocemos de que sobre el panel FEI esto está abierto a discusión y nosotros estamos dispuestos a operar bajo el concepto que se apruebe tanto por las cámaras legislativas como por el señor gobernador. Yo creo que, o sea, la situación termina siendo, ¿verdad? Esta discusión bastante paradójica en términos de que el panel es creado por una desconfianza en cierto tipo de casos del Departamento de Justicia, pero ¿qué hacemos cuando cuando surge desconfianza del panel? Un poco es el concepto ese que existía de quién custodia a los custodios, quién vigila a los vigilantes. Y es una cuestión de diseño, o sea, no una cuestión, digo, pueden haber apreciaciones de quienes ocupan los cargos y lo que hacen, pero que es un asunto de cómo lo diseñamos y si el diseño que hay ahora inspira confiabilidad. Pero bueno, ya usted entonces dijo pues que obviamente eso se puede discutir. Y el panel lleva cerca de 30 años, o sea que yo creo que que todo organismo, inclusive el Departamento de Justicia, cualquier organización requiere que se atempere de acuerdo a las necesidades de los tiempos. Sí, definitivamente yo creo que sobre eso no debe haber ninguna contradicción. Los referidos, una última pregunta sobre los paneles. Digo que los últimos referidos al panel lo hicieron mediante comunicados de prensa. Sí, pero no fueron escuetos, fueron explicando de por qué delito se le imputaba. Sí. Y que con arreglo a eso se había terminado luego de una evaluación inicial que se llevó a cabo, que no se había cometido ninguna violación de la ley. ¿Por qué no se entra a comentar la prueba? Ni en comunicado, ni públicamente, porque ahí estaríamos incidiendo sobre la función revisora que va a tener en su día el panel del FEI, y eso pues no está vedado tanto por ley, como también pues sería una intromisión en las funciones del FEI. Pero sí, definitivamente nosotros identificamos la persona, identificamos lo que se le imputó, y un resumen muy pequeño de los hechos, y se entra en ese particular de que se determinó o no se determinó. Sí. Yo lo último que le señalo de eso es que si uno mira históricamente, ha habido variaciones de cómo el departamento hace esos anuncios. De repente a veces se hacen conferencias de prensa, a veces se hacen comunicados de prensa. Lo que se dice en unos casos es más detallado que en otros.
y uno puede tener un debate de cómo debe hacerlo, pero las variaciones crean suspicacia, porque Sí, entonces, pues, algunos casos de repente es un gran anuncio, otros casos entonces, pues, es algo mucho más escueto. Y nada, yo creo que eso es algo, pues, para sí. ponerle No, atención. y de hecho, anteriormente había unos comunicados de prensa cuando se emitían, porque tengo entendido que hubieron las pasadas dos exsecretarias, pues eran o no sometían comunicados de prensa o eran demasiado descuetos. Yo cuando llegué aquí al Departamento de Justicia, de las primeras cosas que pregunté es que quería ver un comunicado de prensa, si se habían hecho, y los casos en particular. Entonces, cuando veo los comunicados de prensa que había, los modelos, me senté con las personas que están encargadas de integridad, me senté con varias otras personas, ayudantes míos, para reexaminar y tratar de poner lo máximo que se pudiera, sin entrar Ujú. en los hechos particulares del caso como tal. De que sea, a lo mejor no es el comunicado perfecto, pero créame, perdón, que lo hicimos tratando de dar la información mayor que se pudiera. Y lo publicamos, no es que lo tengamos listo, no, lo enviamos, tan pronto se notifica al querellado, que generalmente es la última persona en tener el informe, que es el mismo día. Todo eso se hace el mismo día, se radica, se notifica al querellado y el querellante, y por la tarde yo exijo que ese comunicado salga inmediatamente, se comunica al querellado. Vamos a movernos a litigio civil. Ajá. El tema de... Ahí hay un tema eterno en términos de, pues siempre la identificación de falta de recursos. Por otro lado, también está el tema de la contratación externa, ¿verdad? Pues de ordinario, digamos, una justificación clásica para contratar abogados para casos de lo civil es, por ejemplo, pues cuando hay un conflicto de interés, cuando son varios codemandados, por ejemplo, en los casos de ley 9, de repente se demandan a 4 funcionarios y entonces unos son supervisores para que no haya conflicto de interés, que el departamento lo lleve todo, pues se refiere a algunos contratos. Pero sin embargo, siempre ha habido también realmente pues discusión respecto a si es necesario que el departamento, o si es conveniente, si es deseable que se den esas contrataciones, que a veces son excesivas, que a veces se debería invertir más en los recursos del departamento, en reforzar la plantilla, ya sea en remuneración o en cantidad de abogados abogados y abogadas. Obviamente todo eso dentro de todo el esquema presente, ¿verdad? De la crisis fiscal y los límites presupuestarios. Ya sobre eso, ¿verdad? Digo, y ya tienen que estar preparando ustedes el presupuesto, ¿verdad? Para el próximo año fiscal. No, Ya eso está, ya, ya eso está, ya, ya eso, ya está entrado en ok. plataformas, porque la OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene que tenerlo ya sometido. Era hasta el 29, creo que le dieron unos días más, pero ya nosotros sometimos nuestra parte. Ok, pues sobre eso, Sí, políticas de contratación, la plantilla de litigio, digo, y aprovechando que yo sé que esto es de interés del profesor Chiesa también, la oficina del procurador, sí, sí, sí. usted Vamos dirá, a aumentar todo eso. Pero cuando yo llegué aquí, obviamente, como abogado civilista, lo primero que le pedía, porque aquí se estaban corriendo dos transiciones. A nivel macro, que era está llevando a cabo en el Centro de Bellas Artes, y obviamente la interna que yo contraté, o sea, no contraté, no, yo escogí de mi equipo de trabajo 6, 7 personas que conjuntamente con el equipo designado por la señora exsecretaria, pues fueron paso por paso. Yo le pedí, de las cosas que le pedí, en primera intención fue, yo quiero una lista de casos, los abogados, y que me den un detalle de cada caso con su exposición en términos de dólares y centavos, para yo saber de qué estábamos hablando. Entonces, y el bufete, y lo que estaban cobrando. Pues me percaté de que había unos bufetes que estaban dedicando al aspecto de reclamaciones en la Corte Federal. Cuando veo
lo que están, que de hecho en ese caso en particular no recuerdo exactamente, pero no era una cantidad exorbitante, una cantidad sobre alrededor de $100 la hora, pero era un bufete local de un pequeño, del licenciado que se llama Raúl Castellano, que hemos visto y vimos su track record, o sea, muy bueno, y decidimos mantenerlo, o sea, nosotros no cambiamos nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a hablar con la licenciada Peña Garicano, que es la persona que yo nombré, o sea, se había quedado, ella era subdirectora, o estaba trabajando ahí, yo la nombré directora del departamento completo de litigios generales, y comencé a hablar con ella y todo lo que se va a contratar se consulta con ella porque ella es la que sabe las necesidades. Hay una necesidad en ese departamento de 124 abogados o abogadas, que obviamente no, yo no puedo llenarlo posiblemente ni en un año ni 2 años, y cuidado si no apoyarlo en el cuatrenio, pero hay que mejorarlo. Entonces, hay unos casos donde son de empleados que están demandando al Departamento de Justicia. Esos casos estaban siendo manejados por un distinguido abogado que fue nombrado juez. Para eso, pues yo contraté, o sea, de hecho no está contratado todavía, pero referí y estamos esperando que se nos pase el contrato, un abogado que con mucha experiencia en el aspecto laboral también y litigación civil, a razón de $85 la hora hasta un máximo de $8,500 mensuales. Ese es uno. Entonces, hay otros casos relacionados con vistas que hay que celebrar a empleados que, sobre los cuales se han tomado sanciones. Pues también ahí estamos buscando personas y hemos pedido cotización para que haya personas que vean vistas o examinen expedientes, porque no los puedo ver con los abogados de interno porque se crea un conflicto de ética institucional, un conflicto institucional. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar eso, pues se está trabajando en eso, pero son abogados todos locales, personas que practican solamente, y todos hasta ahora se le ha pedido que estén alrededor de $85 la hora. No es que vayan a facturar $8,500, pero hasta un máximo de $8,500 mensuales. Pero estamos hablando de 2 o 3 más si fuera necesario en base al cúmulo de trabajo. Los demás casos se están viendo a nivel local, institucional, de la edición del litigio. Han habido casos donde se nos ha pedido que bajo la ley 9 se nos permita, se pague por unos servicios legales que se venían prestando y que ahora se han negado a darlo. Y dependiendo de la etapa en que se encuentra, pues sí hemos accedido y en otros pues no se ha accedido. Pero esa es la situación. Pero en la medida que yo pueda, yo quiero mantener eso y estoy haciendo más. He dado instrucciones porque sé que hay unos fondos federales en distintas universidades para ver de qué manera yo puedo crear algún tipo de internado como el que se creó en el registro demográfico para traer estudiantes de los últimos años, segundo, tercer año de derecho de las facultades, para insertarlos, para luego conseguir que se mantengan trabajando en el departamento, para que esto sea, mire, como es el centro médico para los médicos que hacen especialidades, para que ellos se vayan curtiendo aquí, para que aprendan a la misma vez que le dan el servicio al país, se le paga y pueden después, ellos si lo desean, pues adquirir esa experiencia que le va a servir a la práctica privada. Y mucha gente piensa que bajo la crisis económica, pues no va a haber fondo. Nosotros estamos trabajando bajo 2 alternativas, y es que la criminalidad es algo que incide de una forma tan y tan violenta sobre el desarrollo social y económico, pero que para la Junta ese elemento hay que vendérselo en términos de que si la actividad criminal no se ataja o la litigación del gobierno no se lleva a cabo de la forma adecuada, eso afecta los recursos del gobierno y a su vez va a afectar la capacidad para que los bonistas puedan cobrar. Y con ese tipo de elementos es que se está trabajando, y la Junta en muchas ocasiones está aprobando fondos
Y estamos ahora y vamos ahora a solicitarle a través del gobernador de la OEP que se nos asigne fondos y sobre todo en el nuevo presupuesto estamos incluyendo una partida para incluir esos empleados que alegadamente hacen falta. Si no me los dan, pues muy bien. Pero si me dan la mitad, pues, como quiera vamos a estar bien. De hecho, consono con lo que dice, ¿verdad? De las preocupaciones de la Junta, como quiera, otro punto que históricamente se ha señalado es, en términos críticos del departamento, es que el departamento en lo civil se ha acostumbrado a ser parte demandada, pero que no ha sido tan proactivo como parte demandante. O sea, por ejemplo, pues, posibles casos de cobro de dinero que el Estado pueda llevar, pues requiere que haya una posición activa para llevar eso. Y un poco, pues el departamento muchas veces pues se ha sentido abrumado, pues como parte demandada, atendiendo entonces, contestando las demandas con las mociones de desestimación y tal vez pues no le ha dado ese enfoque. O tal vez el planteamiento es que lo tienen que mover la agencia y el departamento reacciona entonces a que las agencias les traigan esos casos que pueden ser de reclamo. Bueno, en muchos casos las agencias como tal tienen sus propios abogados y ellos mismos tratan de ver los casos, a menos que sea una reclamación que sea contra ellos o que se los refiera al departamento. Sí, pero tienes razón en ese punto, o sea, no se le ha dado probablemente la atención a ese aspecto que podría considerarse. Sí tengo que decirle que a través de la edición de monopolio y asuntos económicos, aquí se están llevando y se han ya obtenido veredictos a través de unión, en unión con la Unión Nacional de Attorney General, donde en estos días se obtuvo un cobro a sentencia de $5 millones que incluyó cerca de 2 millones y pico de dólares en efectivo y 134 vehículos contra la Honda. También se está llegando pleitos de clase en unión a otros estados. Y hay como 3 o 4 y 2 o 3 más que ya, no, 4 más que ya yo me he reunido con distintos abogados. Y son bienvenidos. O sea, aquí no se le pone una cortapisa al abogado que sea que venga trayendo ese tipo, porque son generalmente abogados que están en unión a bufete en Estados Unidos y el tipo de litigas, el tipo de compensación es, o sea, en términos de contencioso, a nivel contencioso, o sea, si ellos, contingente, perdón, si ellos obtienen una sentencia favorable, pues ellos se cobran. Si no, pues obviamente no cobran nada y se lo incurren en todos los gastos. Ahí no hay ningún tipo de inversión ni riesgo del departamento en ese aspecto. En una entrevista usted mencionó que ser activo el departamento en términos de reclamaciones contra grandes compañías, ¿a qué se refería con eso? Y tiene que ver con la Oficina de Asuntos Monopolísticos. Sí, esa. Y también he dado instrucciones. Hay una ley viejísima relacionada con las personas que den información de actos de corrupción en distintos estados, que se aprobó, se intentó en Puerto Rico en el año 19, en el año 2019 o 18, 18, perdón, y le da facultad al departamento para traer ese tipo de pleito con corporaciones que cometen actos de corrupción y se le pueden ir cobrando, pero ya eso está comenzando, o sea, eso está a nivel de estudio. Lo que estamos ya bien adelantado es lo de los monopolios, que eso precisamente a lo que yo me refería en la entrevista. Secretario, hace un momento hablamos de otra agencia y le quería preguntarla, el departamento, aun cuando, ¿verdad?, pues ha tenido funciones por siempre en el código político, pero la ley orgánica del departamento es relativamente reciente, del 2004, y una de las cosas que trata de hacer es situar al departamento como el líder en temas de política legal en la rama ejecutiva. Y le pregunto, o sea, ¿qué piensa usted en términos de cómo eso se puede hacer? Y le voy a dar un ejemplo. Hay temas legales que atienden la agencia, pero que no hay ningún tipo de coordinación. Digamos, pues cada agencia maneja los contratos de gobierno. Hay unas cartas circulares a veces del departamento, pero lo que las agencias individuales hagan o dejen de hacer con esas leyes, después repercute en pleitos que tiene que atender el Departamento de Justicia. Este,
la propia, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo uniforme, pues cada agencia la maneja, pero no hay nadie que trate, ¿verdad?, de supervisar, de orientar sobre el manejo de asuntos que al fin y al cabo le caen al Departamento de Justicia. Entonces, tal vez ahí piensa que tal vez el departamento, o sea, debe ser más proactivo, o la idea es que hay que mantener, ¿verdad?, la autonomía de actuación de la agencia, y una intromisión del departamento del tipo que le estoy diciendo sería tal vez a destiempo. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, el departamento, como tú muy bien has intimado, o sea, es representante legal, el abogado de esas agencias. Entonces, ¿qué pasa? En la medida, y siempre en las reuniones de gabinete se le dice, mira, cuando usted tenga una consulta o tenga una duda, dámelo por escrito y me lo consultan. Entonces, eso pasa a la división de asesoramiento y se le prepara un estudio y luego yo le examino y si estoy de acuerdo, emito una opinión. Eh, pero se le ha indicado ya cuál es el proceso. O sea, yo he hablado con ella, mira, este es el proceso, porque llegando yo se me planteó una consulta relacionada con la vacunación, sin entrar en detalle, y yo le pedí a la distinguida secretaria del Departamento de la Familia que me lo plasmara por escrito. Me lo puso de una forma muy clara. Entonces yo en dos ocasiones, ya esas dos preguntas o consultas se pasaron al Departamento de Asesoramiento. Yo me reuní con los abogados y la abogada sobre ese particular, discutimos, analizamos la ocurrencia y se emitió las dos opiniones, una un día y otro día. Sí, eso es lo ideal y eso es lo que se le dice. Lo que yo obviamente no puedo obligar a un jefe de agencia a que me consulte. O sea, yo le digo, mira, consúltame, que parece que yo estoy aquí. Yo lo puedo, pero es que hay veces que ellos tienen contratos con abogados privados y lo consultan por allá, pero yo estoy de acuerdo completamente con usted de que lo ideal sería que si yo soy que voy a cargar después con la obligación de representarlo, se me consulte todo lo que ellos piensen que pueda traer problemas legales. Pero hay muchos que lo están haciendo, sí. Vamos con ese tema de las opiniones. Y correctamente, ¿verdad? Pues Sí. usted no tiene control de que los departamentos, o sea, pues tienen abogados por contrato, le piden una opinión como le pide cualquier cliente, ¿verdad? Obviamente, pues históricamente, ¿verdad? Y en función de los estudiantes que están aquí en la actividad, pues cuando uno empieza a estudiar derecho, pues hablan en las clases de investigación, ¿verdad? Pues se habla de la importancia de las opiniones del secretario de Justicia y que son persuasivas. Inclusive, pues siempre eso ha sido objeto inclusive pues de instrumentos de investigación, y uno veía los tomos en la biblioteca de las opiniones que podían tener 30, 40 por año. Yo le voy a hacer una observación, y obviamente pues usted todavía, ¿verdad? Pues llegó hace par de semanas, pero yo me mantengo observando, por ejemplo, el portal de internet del departamento, y me ha extrañado en los pasados años la poca cantidad de opiniones que encuentro en el portal de internet. Por año, no más de 3 o 4, sin hablar de lo que se tardan en aparecer. Y entonces, pues me está curioso porque cuando uno mira, por ejemplo, los informes de transición, precisamente lo que se indica es que por año se emiten alrededor o se preparan alrededor de como unas 90 opiniones. Obviamente, la idea es que no todas las opiniones se publican. Inclusive me parece que había una distinción que se hacía en el departamento entre opiniones y consultas legales. Y las opiniones se publican, pero las consultas legales no. La verdad es que pues, no tengo claro, o sea, los criterios que hay para una, para otra. No sé si todas las opiniones que uno encuentra en la página de internet son las opiniones que el departamento está identificando. Lo que digo es que yo creo que puede mejorar un poco el tema de que haya mayor claridad y transparencia, porque al fin y al cabo, la importancia que tiene en términos de orientación las opiniones, pero claro, como estas opiniones son particulares, porque la idea no es simplemente que se le está dando una opinión a un cliente,
sino que la idea es que esto un poco hace política pública en lo legal. Pues me parece que hay algo ahí que hay espacio tal vez para que haya mayor claridad en cómo, en lo que el departamento está haciendo alrededor, porque de otro modo, pues, no sé, tal vez esto pueda alimentar la impresión por parte de la agencia de la propia relevancia que pueden tener las opiniones, ¿verdad? Y imagino que es del interés del departamento que vayan a pedir las opiniones. Sí, mira, ustedes podrán haber visto que en el portal de la rama judicial desde el 2000, de hecho, no hay publicada ninguna opinión porque se cayó. En algún momento el departamento fue hackeado, como dicen por ahí, y se cayeron las opiniones. Pero la realidad es que si entran a Westlaw y a Microjuris, aparecen desde el 1902 hasta el 2012. ¿Qué pasa? En el 2012 en adelante no se han publicado por la siguiente razón. Los secretarios deciden cuál de sus opiniones quieren obviamente se ha hecho hasta ahora, quieren publicar y cuáles no. Entonces se escogían. Pues, ¿saben una cosa? Que de todos los secretarios, por ejemplo, el distinguido licenciado César Miranda, exsecretario César Miranda, Wanda Vázquez, Denis Longo e Inés Carrao, ellos todavía no han decidido cuál leyes van a publicar. Si nos comunicamos, la bibliotecaria Elena González se comunicó con el licenciado César Miranda y recientemente él dijo que iba a hablar conmigo para venir y escogerla. Yo con el exsecretario tengo una excelente comunicación. De hecho, ha sido de las personas que yo llamé y consulté para antes de conformar mi equipo de trabajo. O sea, yo, y no tengo la menor duda de que él lo va a hacer así. Lo que sí tenemos que analizar, a ver si la política pública del departamento va a ser, si vamos a escoger los secretarios, las que ponemos o no, o las ponemos todas. ¿Me entiendes? Eso, o el criterio va a ser basado en la relevancia que puedan tener. Pues eso es lo que se está trabajando. Y ya comenzamos a trabajar el funcionario que está trabajando con eso. Ya vinieron ahí el técnico. Se supone que entre hoy y mañana ya esa página esté trabajando y puedan acceder a las opiniones, pero van a aparecer solamente del 1902 al 2012. Pero si hubiera alguna necesidad en Westlaw y Microjury, me indican en el informe que preparó mi asistente, ayudante especial, de que están. Bueno, pues gracias por la información. Bueno saberlo. Digo, y no deja de ser interesante que sean, o sea, aparte de, digamos, de atraso que pueda haber en la selección, que como quiera sean tan pocas. Y yo creo que eso, o sea, porque aún así, pues, las consultas como quiera al departamento se hacen. No sé, por ejemplo, sería interesante saber, fuera de las que se publican, el término de volumen, cuántas opiniones, por ejemplo, digamos en el 2019, 2020, se pidieron respecto a lo que se pedía una década atrás. Si es también que las agencias piden menos, y cómo las propias agencias ven la oportunidad de pedir una opinión, si ya no lo ven tan relevante como lo veían antes. Eso también puede ser. Pues yo le puedo decir que en el tiempo que yo llevo aquí solamente he recibido formalmente 2 opiniones de una sola funcionaria pública. Más ninguna. Bueno, Una cosa es quien llame por teléfono a uno, pero o sea, no, no es. claro. Pero opinión así formal de una sola agencia en 2 ocasiones. Y se contestaron. Bueno, pues ya llegarán los emplazamientos de algunas cosas que tal vez debieron haber llegado en peticiones de opinión. Seguro. En el tema, la oficina del procurador, en términos de recursos, en términos de, ¿verdad? La oficina del procurador también ha tenido siempre la particularidad de que
y esto es interesante porque coincide un poco con a nivel federal, la oficina del Solicitor General, que se ha entendido que goza de una autonomía dentro del departamento, ¿verdad? En términos de que inclusive hay ocasiones en que pueda haber una controversia sobre llevar un caso, que el secretario puede ser, ¿verdad? Que a nivel de instancia lo llevó, pero la oficina del procurador pues no lo quiere llevar. Entonces termina a veces, ha habido casos históricos donde el secretario ha llevado los casos en apelación cuando la oficina del procurador no lo ha hecho. O en otras ocasiones puede haber la posición de que la oficina del procurador, como continuamente está compareciendo a nivel apelativo y al Tribunal Supremo, a veces pues los jefes de agencia quieren que se lleven una cosa, pero la oficina del procurador no quiere. Sobre ese tipo de asuntos, digo, y respetando obviamente pues las comunicaciones internas, ¿verdad? Pero, y conocemos al procurador general, ¿verdad? Una persona muy capaz también. Pero sobre eso tiene alguna posición en torno a la oficina del procurador. Sí, mira, la oficina del procurador, pues, como ustedes muy bien saben, o sea, el procurador es nombrado por el gobernador de Puerto Rico, y es independiente al departamento, pero por la relación que se crea, hay una relación como de una compenetración entre el trabajo del procurador y el trabajo del Departamento de Justicia. No, yo mantengo comunicación verbal o personal por lo menos con el procurador en 2 o 3 ocasiones diarias. O sea, tengo una relación excelente. Y las preocupaciones que usted me acaba de preguntar, sí, definitivamente las tenemos. Esta mañana estábamos hablando y hablamos sobre, por ejemplo, de cómo iban las solicitudes de él. Se le pidieron en la partida de empleados que pedimos 10 personas abogados y abogadas para que vayan a trabajar a la oficina del procurador. Nos solicitó unos automóviles, de estos automóviles que obtuvimos en la sentencia o de los carros que están confiscados, para que se le brindaran uno, y también para que se contrataran 2 personas que sirvan de mensajeros. Todo eso se le ha dado prioridad. ¿Por qué se le da prioridad? Porque el procurador es que está viendo y llevando todos los recursos relacionados con apelaciones en el ámbito criminal, en el ámbito civil, con todas las cuestiones interlocutorias que son objeto de cerciorari, y todos esos aspectos. Pues usted tiene que tener una persona no solamente que produzca, porque hay excelentes personas que trabajan, pero tiene que tener distinguidos abogados y abogadas que puedan laborar y ayudar en la redacción de escritos. Tiene que tener personas que monten ese expediente, que sepan colocar y monten los apéndices adecuadamente, que puedan saber de cómo que se trabaja la notificación adecuada dentro del término a todas partes, de mensajeros que pueden llevar al tribunal apelativo, al Tribunal Supremo, todo eso. Y eso requiere de personas que que tienen que tener un conocimiento especializado en esas áreas. Y yo, como he estado litigando por mucho tiempo, conozco de primera mano la necesidad de eso, y le di instrucciones a la Secretaría Asociada de que sí, que definitivamente eso era prioridad número 1 y se está cumpliendo. De hecho, hemos sacado personal del departamento para ponerlo a disposición del señor procurador, Fernando Figueroa. Secretario, había una pregunta, tal vez la debí haber dicho antes porque es bastante general, pero me parece que puede ser bastante significativa. Y es, eh, ¿quién es su cliente? Y le digo un poco, ¿verdad? Porque en esto de quién es el cliente, de repente, pues, le voy a dar como que usted me dice, ¿verdad? Lo que usted entienda, pero en la lista de las opciones que en la discusión que se da a veces, pues se puede mencionar, vamos a empezar, pues el cliente es el gobierno de Puerto Rico, el cliente es la rama ejecutiva, el cliente es el gobernador, el cliente es el pueblo de Puerto Rico, dicen algunos, ¿verdad? Usted es un funcionario público, es un secretario de departamento, pero en su función pues ejerce como abogado. Entonces, ¿quién es su cliente? Pues, ¿Cómo lo ve? mi cliente
yo tengo varios clientes para varios asuntos delimitados por la ley. O sea, mi cliente es el gobierno de Puerto Rico, como usted muy bien ha dicho, los departamentos de la rama ejecutiva. En algunas áreas, pues también puedo darle consulta cuando así lo determine la Junta de Directores a las corporaciones la público-privada, la instrumentaria público-privada. Lo otro es, en la rama legislativa, a menos que el secretario de la rama legislativa me solicite opinión, pues no se la puedo dar, o a menos que se trate de un proyecto que se está comenzando. Sé que hay clientes de todo el asunto. En este caso en particular, el gobernador mantiene en Fortaleza, nombra a su propio abogado, presumo yo, para mantener una distancia entre la oficina del gobernador y el Departamento de Justicia. Pero obviamente también si la Fortaleza en algún momento me consultara, pues también tengo que responderle. Y Que sobre no deja. todo, y lo Ajá. más importante, que porque mucha gente piensa en las ramas de gobierno, pero yo tengo una obligación con la ciudadanía. ¿Ve? Y aunque ese no es cliente directamente porque busque mi servicio, pero son víctimas o son personas por las cuales yo como funcionario público vengo obligado, tanto a nivel constitucional como legal, para velar por sus derechos civiles. Digo, le digo porque, por ejemplo, si tomamos como ejemplo algunas de las controversias que se dieron bajo la presidencia Trump, pues había mucha discusión, por ejemplo, respecto al secretario de Justicia de Estados Unidos de cuán independiente era, pero claro, la misma noción de que fuera independiente es algo que está sujeto a controversia y a discusión, porque al final es un funcionario como usted de libre remoción. Entonces, hay cosas pues que simplemente y llanamente pues las decide el gobernador porque son sus prerrogativas que tocan obviamente los asuntos también legales. Y claro, esto no es muy distinto a veces, ¿verdad? A lo que es aún con un cliente privado, la independencia de criterio o uno servir en función de los intereses del cliente, pues cuando el cliente, ¿verdad? Pues en un sentido, pues uno está en una posición como esta, pues la cosa se complica porque puede haber expectativas que tal vez son expectativas que son razonables, pero que puedan haber pues, un debate sobre si las expectativas son correctas o no. De un lado, pues, ¿verdad? La visión clásica, ¿no? Pues yo me debo a lo que son los intereses de mi cliente, que es la persona que hace política pública. Por otro lado, pues entonces, pues habrá quien dirá, eso es un sastre jurídico, nada, estas cosas que siempre se mencionan respecto a este tipo de función. Y no quería tampoco dejar de mencionar que, como usted bien dice, la Fortaleza tiene su propia oficina de asesoría legal que por el camino también, pues es importante también señalar que históricamente a veces hay fricciones entre la Sí. oficina de asesoría legal de la Fortaleza y el Departamento de Justicia. Y a veces inclusive hay unos temas donde uno trata de identificar quién tiene el liderazgo en el gobierno en explicar algunos asuntos legales. Le voy a dar, por ejemplo, el caso, todo lo que tiene que ver con el litigio relacionado con promesas. La realidad es que uno mira los pasados años y eso o sea, no ha estado bajo el liderato del Departamento de Justicia. Tal vez una decisión pues que uno puede decir, bueno, pero es que no le toca justicia, es AFAF, es la Fortaleza, puede haber todas esas discusiones, pero alguien podría decir que en todo asunto de política pública de impacto legal debería ser el Departamento de Justicia. Y nada, ¿verdad? Pues le menciono eso solamente para que sea otra consideración que no sé si sobre la cual quiera comentar. Sí, sí, sí. Aquí en el departamento hay algunos casos bajo la ley promesa, sobre todo relacionados con los state y asuntos colaterales a reclamaciones donde está envuelto el Estado, que sí se manejan aquí en el departamento. Pero sí, los otros casos se están manejando por bufetes fuera del país, que pertenecen a fuera de Puerto Rico, y esos casos se manejan a nivel de
otras funciones. Yo personalmente yo no tengo ningún tipo de contacto con ese tipo de litigación. En cuanto a la función de uno como abogado y la referencia a Trump, yo quisiera, y yo lo digo con toda sinceridad, que lo único que yo tengo de parecido con el secretario de Justicia, que fue el presidente, decía los espejuelitos, más ninguno. Se lo digo con toda honestidad. Y lo que quiero decir a ustedes es lo siguiente, o sea, a mí me une una relación de amistad con el señor gobernador desde hace tiempo ya. Y hay además de amistad, un respeto mutuo. Y cuando él me hizo el acercamiento, yo no tuve ni que decirle a él, ni exigirle a él nada sobre mi independencia de criterio. Eso salió de él. Entonces, cuando usted entra en ese tipo de relación, con ese tipo de promesa, que hasta ahora se ha cumplido al pie de la letra, no hay ningún tipo de problema, porque yo sé cuál va a ser mi función. Y de la misma forma que hablé con él en términos personales, estando de acuerdo en unos aspectos, en otras cosas, de acuerdo como estábamos desde antes, o sea, que no era ni gobernador ni nada, pues de esta misma forma, yo tengo la tranquilidad de espíritu y de decirle, mire, esto no puede ser así, esto puede ser así, o sea, y cuando yo actúe, voy a actuar por mi propio fuero. Sistema federal, Fiscalía Federal, aparte, digamos, pues, de tener buena comunicación, o sea, ¿qué tiene pensado en términos algo particular de algún interés que usted tenga respecto a las políticas? Repito, más allá de lo que es importante de mantener buena comunicación. Sí. Hoy precisamente me voy a reunir con el señor fiscal de distrito Stephen Munro, en relación a una reunión que vamos a tener posteriormente, pero sí, en una pequeña cápsula quiero decir lo siguiente. Y de hecho, le expresé la comunicación que yo quería que tuviéramos una reunión entre él y yo para indicarle a él lo siguiente. Yo tengo el mayor respeto por la jurisdicción federal y como él debe tener por la jurisdicción local. Pero yo creo que en Puerto Rico hemos abrazado tanto la jurisdicción federal que en ese abrazo se ha menospreciado la jurisdicción local y la capacidad del departamento local. Y lo lindo del caso es que en muchas ocasiones el caso se trabaja a nivel local y cuando se tiene preparado se pasa a la jurisdicción federal porque ya hay más recursos para ventilarlo. Dentro de las enmiendas que yo le voy a hacer el acuerdo, que le voy a proponer y voy a exigir en el acuerdo colaborativo es que se incluya una cláusula de que en los casos de corrupción y algunos casos en particulares, nosotros tengamos el first choice para decidir si nosotros nos quedamos con ese tipo de casos o no, porque es que ahí se nos va la vida como institución, porque yo no quiero que la gente siga diciendo que aquí los casos de corrupción quienes ven son los federales. Yo quiero que la gente empiece a decir que somos nosotros y que estamos metiendo presos a los que hay que meter presos y archivando los casos a los que hay que archivarle. Pero eso yo creo que son de las cosas más importantes. Con que yo logre eso, yo no necesito lograr nada más. Gracias entonces por compartir lo que es verdad el plan en ese tema. Y ahí se los pido a todos ustedes como abogados y futuros abogados. Esa es una comunicación que yo la voy a tener con él a Natalia. Lo he hecho con el aprecio y respeto que tengo por todos ustedes y por la institución a la que yo pertenecí, que yo estoy seguro que eso se va a quedar por lo menos en silencio tras toda la tarde que se acaba la reunión. Ok, eso es un embargo, lo que llaman. Lo dejamos así. Está bien. Voy a coger aquí algunas de las preguntas que habían llegado. Había una que era cómo ha manejado el departamento el cambio que trajo el caso de Ramos Luciana versus Luciana de la unanimidad de jurado en los casos criminales a nivel estatal. Bueno, lo que pasa es que el caso como tal, todavía, como el Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha resuelto la secuela, que es si es retroactivo o no, pues estamos trabajando y hay la pandemia, pues estamos trabajando nosotros bastante parecido como estaba trabajando anteriormente.
El problema va a surgir cuando los tribunales se abran, cuando las salas se abran, cuando los juicios se vean ya en la magnitud que se estaban viendo. Entonces, para eso es que nosotros queremos adiestrar a los fiscales y estamos haciendo las gestiones con varios ex profesores que nos rindieron servicios aquí para ver si los podemos contratar nuevamente, para adiestrar a esos fiscales, porque lo que pasa es que la defensa va a tener una ventaja. Decirle, mire fiscal, si usted no me entrega esto por esto, si no me baja a este delito, pues yo le veo el caso por jurado. Y hay que comenzar a adiestrar al fiscal, que decirle, pues mira, está muy bien, pero si tú le haces ver, si ese abogado va a ver todos los casos, se va a tener que cerrar la oficina. Eso va a ser una cuestión de empezar a jugar esto en términos de saber aguantar presión y trabajar con la presión. O sea, y el sistema pues está así, esa solución está resuelta, pero tenemos que adiestrar a los fiscales para que se sientan seguros, que vayan a prepararse y si quieren verle 10 casos, que se los vean, porque va a llegar el momento que la defensa no va a poder, un abogado no va a poder estar un año litigando todos los días en juicio, porque tiene que cerrar la oficina. Igual que va a afectar a la fiscalía, eso es algo que la inercia va a llevar a ambos partes a un entendimiento real de lo que está pasando. Y eso, pues ese derecho llegó para quedarse. Pues, hay que aceptarlo. Estoy seguro que habrá profesores que respondan a ese llamado patriótico. Sí, ya le tenemos Hunter detrás de ellos. Está bien. Eso era una nueva realidad jurídica que tienen que atender en el Ministerio Público. Acá hay una pregunta que tiene que ver con una nueva realidad jurídica en el ámbito de lo civil, que es el nuevo Código Civil. Sí. Como también haya habido también esfuerzos de adiestramiento, supongo. Bueno, mira, el Código Civil ha llegado, entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, sí, vamos a entrar en esas áreas, pero el problema del Código Civil es que ha llegado un momento donde hay un clamor de varios sectores de que se enmiende unos aspectos, se corrijan otros. Entonces tenemos una legislatura distinta al Ejecutivo. Yo obviamente sí, voy a correr paralelamente con adiestramiento sobre el Código Civil, pero acuérdate que el área donde nosotros mayormente trabajamos es el área de daño y perjuicio, obligaciones y contratos, y en esa área, o sea, sí, podrán verse afectadas o tocadas por otras áreas, pero no es tan esencial como el aspecto de lo criminal. Pero sí, aquí tenemos un excelente recurso que está a cargo de la educación continua. Sí. Había una pregunta acá que decía que se requieren fianza y pólice para distintas figuras en proyectos de construcción, pero a pesar de distintos incidentes con obras, violación al obtener permiso, vicio de construcción y a pesar del costo millonario para el pueblo, no se ha sido agresivo en imponer responsabilidad. ¿Está en agenda darle prioridad a esto? Es algo bastante particular, no sé si... Pero es que la pregunta que usted no entiende si se refiere a una agencia en particular, bueno, si aquí hay si hay violaciones de ley, tienen que traerse al Departamento de Justicia, pues yo no puedo, o sea, el departamento como tal no puede salir a buscar violaciones de ley como tal. O sea, una vez se me presenta a mí esa violación de ley y se me trae con la prueba, entonces ahí es que se comienza la investigación. Sí, si la conducta que se hace referencia en la pregunta es constitutiva de delito, sí, se va a evaluar y se va a llevar el proceso criminal. Y si hubiera algún tipo de reclamación civil, pues se llevará a cabo. Muy bien. Secretario, para un poco ir ya terminando, no interrumpirlo más en su agenda, cuando yo estudiaba en la escuela de Derecho, recuerdo un anuncio que había en el vestíbulo, que era un anuncio del Departamento de Justicia Federal. Era como parte de una promoción de reclutamiento. Y lo recuerdo siempre porque yo como estudiante me impresionó el anuncio porque lo que decía era el bufete más grande de la nación. Y así se presentaba el Departamento de Justicia Federal. Y yo un poco, ¿verdad? Pues aquí tenemos varios estudiantes en la audiencia y lo que quiero es pues que si usted tiene unas palabras para él, más allá de los profesores y algunos abogados de la comunidad,
legal que estamos aquí, pues para los estudiantes en particular de nuestra escuela. Pues el anuncio que yo pretendo podría leer de la siguiente forma. Lo que fue el bufete más grande del país, que ya no lo es, pretende volverlo a hacer. Y ya, para que sepan los estudiantes que nos están escuchando, ya estamos colocando afiches solicitando estudiantes para abogado 1 para que vengan a trabajar al Departamento de Justicia. Y sí, lo que queremos es que esto vuelva a ser lo que, como usted muy bien dice, fue un momento dado, el bufete más grande de Puerto Rico. Y eso sería para mí algo, o sea, algo ideal. Aunque me acerque, con eso está bien, estaría contento. Muy bien. Bueno, pues, algo más que quiera compartir con nosotros, ya un poco acá terminando el evento. No, darle las gracias a todos ustedes por esa oportunidad. Para mí es un privilegio, un honor. Si ven a mi amigo José Julián Álvarez, denle un abrazo de mi parte. Yo lo quiero mucho y lo aprecio de verdad. Y a todos ustedes, les digo, estudiantes, que tengan perseverancia y en la vida como abogado, denle mucha importancia a los hechos. El derecho, si tienen que aprenderlo, y eso es básico, pero los hechos son tan importantes para usted poder modelar su caso. Y hay dos, y para mí, y con el respeto a todos los profesores, hay dos cosas que para mí son la espina dorsal del derecho. Es la evidencia, el procedimiento civil, obviamente, y el procedimiento criminal, lo que pretende criminal. Con eso y el conocimiento de la ley, usted trabaje los hechos y siempre sea perseverante, sea diligente. Yo he aprendido que hay veces que sí hay que ser inteligente, eso, pero hay que ser diligente y hay que conocer los hechos para tratar y convertirse en un buen abogado o buena abogada. Les deseo el mayor de los éxitos y para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Un honor, más que placer, un honor. Muchas gracias, secretario. Yo le agradezco a todos los que pues compartieron con nosotros durante la mañana, los estudiantes, abogados y abogadas, y a mis colegas de la facultad. Yo diría, ¿verdad? Y me atrevo a decir pues, que el sentido es que nosotros le deseamos el mayor de los éxitos a usted, secretario, en su gestión. Y gracias, ¿verdad? Pues por el tiempo y la buena disposición y la candidez con la que discutió los temas, ¿verdad? En términos de su agenda para el Departamento de Justicia. No hablaremos nada durante un espacio de unas 4 o 5 horas de la información obtenida. Después de eso, pues estamos todos liberados para comentar al respecto. Bueno, pues muchas gracias y muy buenos días. Muchos saludos, secretario. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos y ya los mantengo al tanto de otros eventos con otros temas próximamente. Que pasen buen día.